Dios les bendiga a cada uno de los que está en sintonía de este estudio de la Palabra de Dios. Gracias al Señor que nos permite seguir aprendiendo de su Palabra. Y en esta lección de la semana número 10, hoy vamos a hablar sobre Pablo en el Areópago. Y vamos a descubrir que Pablo comienza a trabajar con las personas que tal vez no tienen ninguna conexión con el judaísmo y que no tienen ningún interés tal vez en el judaísmo como religión, para tratar de llevarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a hacerlo? Bueno, esta semana lo vamos a descubrir porque vamos a ir en detalle, estamos yendo en detalle poco a poco y vamos a pedir a Dios su dirección a través de una oración para que al estudiar su palabra seamos iluminados. Padre querido, gracias te damos por tu bondad, por tu amor. Gracias te damos porque nos permites este estudio de la lección y te imploramos, ayúdanos, porque queremos alcanzar a las personas que tal vez son tan diferentes de nosotros que pensamos que nunca podremos alcanzar, pero danos la sensibilidad de saber cómo atender a sus necesidades. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy vamos a volver a Hechos 17, que es el texto que estaremos estudiando durante toda la semana. Y ahí en Hechos 17 le invitaré a que lea desde el verso 18 al verso 21. Son unos cuantos textos, así que los vamos a leer para que comencemos a pensar cómo podemos alcanzar a las personas. Vamos a ver aquí un primer elemento que nos va a ayudar. Hechos 17, versos 18 al 21, que dice así: algunos filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. Unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que predica a dioses extraños, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Noten que me quiero detener aquí. Pablo tiene un mensaje claro, está predicando a Jesús y la resurrección, pero está tratando de hacerlo llegar desde el punto de vista de ellos. Tiene que ver cómo entrar con ellos, aunque no cambie el mensaje. Esto es importante, ¿no? Luego dice, tomándolo, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podremos saber qué es esa nueva doctrina de que hablas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué significa esto. Porque entonces los atenienses y los extranjeros que vivían ahí no se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ya volveré sobre esa última expresión, que es una expresión bastante interesante. Ahora, aquí Pablo impresionó a la gente de la plaza. Yo puedo imaginarme a Pablo que primero trabajó en las sinagogas, con los judíos y los piadosos, gentiles piadosos. Y ahora ve que hay algo más que tiene que hacer, porque sí, está alcanzando a un grupo de personas que de alguna manera tiene ya una conexión o una afinidad con lo que él está enseñando, aunque sea de base, partiendo de base. Pero recuerden, Pablo se enardecía porque veía toda la ciudad llena de ídolos y entonces Pablo piensa, ¿cómo alcanzo a estas personas que no creen en la Biblia y que además ni siquiera tienen ningún interés en lo que yo le tengo para presentar? Así que se fue al mercado. Y pienso que en el mercado, y esto me llamó mucho la atención al reflexionar, y la lección nos ayuda a reflexionar sobre esto, en el mercado él pudo comenzar a descubrir qué es lo que le interesaba a la gente, qué es lo que les interesaba a ellos. De ahí la expresión esto que dice el verso 21, porque entonces los atenienses y los extranjeros que vivían ahí no se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. No está diciendo acá la Biblia que estos eran personas vagas, era como, bueno, veamos qué podemos escuchar. No. Recuerden que Atenas había sido la cuna de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de otros grandes filósofos. Estos tres son los que han moldeado el pensamiento occidental, pero hay mucho pensamiento filosófico en Atenas que estaba ahí Pitágoras, estaba Diógenes, mencioné ayer, y otros que dieron como resultado diferentes escuelas de pensamiento, quiero decir. Ahora, no está diciendo el texto, estos eran unos flojos vagos que no se interesaban en trabajar. De hecho, ellos eran ciudadanos de pleno derecho que podían darse el lujo de pensar en las cosas, y Pablo ocupa
ese sentimiento de desear buscar algo más, porque así lo debemos ver, de querer buscar algo más, lo quiere aprovechar. Notan, Pablo se vuelve sensible a esto y dice, bueno, aquí los atenienses tienen una ventaja, ellos siempre están queriendo aprender algo nuevo, quieren descubrir algo nuevo, quieren encontrar algo nuevo por si lo que han estudiado hasta este momento no es todo lo que deberían saber. Así que Pablo comienza desde ahí. Por eso habla con ellos en las plazas y esto llega al serles tan interesante a los atenienses que lo llevan al Areópago. Ahí el Areópago era un lugar donde se dirimían asuntos legales, pero no estamos pensando que Pablo está siendo llevado a juicio, porque también era el lugar donde se discutían los temas generales. Es decir, si había algo nuevo, pues era ese lugar donde se podía discutir qué puedo decir, beneficioso terminaría siendo eso para la ciudad. Así que vemos aquí a estos hombres que están queriendo saber un poco más sobre lo que Pablo está diciendo. No todos eran ateos, de hecho, en realidad tenían ideas de ciertas deidades según sus propias concepciones cosmológicas, es decir, la visión que ellos tenían del mundo. Algunos sí no creían en algún Dios, de hecho por la escuela de algunos de ellos, filosóficamente hablando, les hacía pensar que tal vez al final no había ningún Dios, pero sí creían en ciertos elementos místicos, mitológicos, que le daban sentido a la existencia de la nación de Atenas, es decir, de Atenas como nación. Ahora, aquí vamos a ver cómo Pablo esperaba que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades en oratoria, esas que había aprendido en la escuela con Gamaliel, para alcanzar a este grupo de personas que no tenía ninguna conexión con el judaísmo. Y noten lo que dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró, y esta parte es importante, demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que Pablo realmente se interesó en las personas, conocía sobre su literatura, sobre su arte, sobre su religión y no trató de degradarlos por eso. Claro, Pablo sabía que esas creencias eran al final producto de la ignorancia de la revelación divina hecha a sus profetas, a los profetas de Dios. Pablo sabía eso. Pero Pablo no fue a contender con ellos, no fue a decirles, miren lo equivocados que ustedes están. Más bien comenzó desde donde ellos estaban. Conocía su arte, conocía su literatura, conocía su religión y pensó, ¿cómo puedo ayudarles a partir de aquí? Esto es lo que hace Pablo, ¿no? Y qué interesante es esto, porque lo curioso es que también esto pudo haberlo descubierto, muchas de estas cosas, en parte de su educación, porque Pablo fue muy educado, parte de su educación, pero también en esas conversaciones que tuvo en las plazas, pudo comenzar a hablar sobre algunos temas que permitió que algunos de los paseantes por ahí en la plaza o los pensadores de la plaza lo pusiera en contacto con el arte, con la religión y con la literatura de los atenienses. Algo que luego va a utilizar en el discurso que da en el Areópago. Sin embargo, sí debemos aclarar lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 2, verso 2, Pablo dice así: me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Ahora, ¿por qué es importante esta declaración? Porque como dije aquí en Hechos 17, Pablo sigue hablando de la predicación a Jesús y la predicación de Jesús y la resurrección. Pablo predicaba a Jesús y la resurrección. Algunos piensan que lo que hizo Pablo en Atenas es diferente de lo que plantea en Corintios, y ahora en Corintios se va a dedicar ya solo a presentar a Jesús, pero es que ya lo hizo en Atenas. Solo que en Atenas predicó a Jesús y la resurrección partiendo del contexto donde estaban las personas.
Y claro, lo que está diciendo en Corintios no está diciendo que hizo mal en Atenas. Lo que está diciendo en Corintios es el centro de toda predicación debe ser Jesús, su muerte, su resurrección. Y de hecho, cuando vamos a todas las cartas paulinas, también su pronto regreso. Ahora, esto nos da un mensaje a nosotros. Debemos aprender a ser equilibrados. El hecho de querer conocer una comunidad cualquiera, ese grupo de personas que ahora, como lo mencioné al principio de la semana, hay 7.400 grupos de personas que no han sido alcanzados. La mayoría de esos grupos están en la ventana 1040, una ventana que tiene básicamente a religiones musulmanes, hindúes, personas que no han sido alcanzadas por el Evangelio. Pero Dios espera que nosotros no nos empapemos simplemente de la cultura y listo, ¿no? Ya conozco toda la cultura y con eso basta, ¿no? Claro, el mensaje siempre debe ser Jesús, porque Él es el Evangelio. Él es el Evangelio, el centro del Evangelio. Eso plantea el hecho de que tenemos que aprender a ser equilibrados. No tenemos un solo método para alcanzar a la gente, es decir, una sola práctica. El método sí, el método es uno solo, el método de Cristo. Pero las prácticas que se derivan de ese método pueden variar, pueden variar. Solo necesitamos asegurarnos de que vamos a presentar a Jesús. Tener cuidado con divagar demasiado, que los seres humanos somos buenos para eso. Sí, bueno, así lo digo yo. Es decir, es una expresión mía, que a veces divagamos demasiado. Sin embargo, Pablo sí pone el énfasis en quién es el centro del mensaje. Incluso si tiene que usar la literatura de otra religión o de otro pueblo, como es el caso de los atenienses, va a seguir presentando a Jesús y a este crucificado. Al final, eso es lo que tenemos que hacer. Aprender que Jesús es el centro, eso no lo vamos a mover de ninguna manera, y luego aplicar el método de Cristo para alcanzar a estas personas ahí donde están y luego atraerlas a Jesús, porque siempre lo importante será atraerlas a Jesús. Y eso hará que se pongan en contacto con el pueblo de Jesús, es decir, con usted y conmigo, que somos el pueblo de Dios. Que Dios nos ayude a poder hacer esto. Y que si Dios nos permite esta oportunidad, una oportunidad como la que le permitió a Pablo, nos dé la sabiduría que seguramente le dio a Pablo, porque Pablo era guiado por el Espíritu Santo, para compartir el Evangelio con otros. Que el Señor nos ayude, que nos dé su sabiduría y su fuerza para poder hacer esta tarea de alcanzar a las personas que, aunque no se parezcan a nosotros, no tengan el mismo trasfondo cultural, no tengan la misma creencia que nosotros, necesitan de nuestro Salvador. Porque al final, y voy a corregirme con esto, al final no es nuestro Salvador de forma exclusiva, es el Salvador del mundo, de todo aquel que cree, de todo aquel que puede aceptar a Jesús. Y Pablo mismo lo dice en Romanos, pero ¿cómo van a creer si nadie les predica? Así que necesitamos llevar el mensaje de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, a todo el mundo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por el desafío que nos presentas. Muchas veces esto significa hacer las cosas de manera no tradicional, pero ayúdanos a mantener siempre a Cristo como el centro del mensaje, como el centro de toda práctica nuestra, porque al final lo que queremos es vivir el método de Cristo, llegando a las personas, haciéndoles bien, ganándonos la confianza de ellos de manera genuina, presentando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el único que puede llenar esos vacíos de los que a veces ni siquiera somos conscientes. Pero danos esa sensibilidad, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.